Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje, del conferencista, Noel Solís. Esperamos que te motive, te desafíe y te inspire. Oraron por mí y me cuenta mi mamá que sané al instante. Se me fue la fiebre, dejé de llorar y fue la primera vez que yo tuve contacto con Dios, por así decirlo. Después de eso pasaron, cuando tenía 3 años, estuve a punto de morir, caí de un segundo piso, más o menos 6 metros, tenía 3 años de edad. Un tío mío me encontró tirado en el suelo, bañado en sangre, me llevó al hospital corriendo. Los doctores le dijeron a mamá que era un milagro que estuviera vivo por la altura y que no hubiera quedado loco, un poquito loco nada más. Gracias a Dios la herida, todavía tengo acá la cicatriz, la herida se abrió y al abrirse la sangre salió y si no se hubiera hecho un coágulo que me hubiera podido causar la muerte. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, aparte de que los doctores mismos dijeron que fue un milagro, poco después tuve a los 7 años más o menos un accidente en auto, donde fue un accidente muy fuerte, donde también milagrosamente no me pasó nada, era muy pequeño y quedé abajo como del asiento y zafé nuevamente morir. Y a los 11 años también aproximadamente, yendo con unos tíos, nuestro auto en medio de la ruta, lloviendo en una curva, empezó a girar, perdió el control del auto, dio como 5 vueltas y teníamos desfiladero de un lado y desfiladero del otro. Gracias a Dios, aparte que era una curva, no venía ningún otro auto, el auto no se fue ni para un lado ni para el otro, podríamos haber muerto. Hoy yo entiendo que Dios tenía un propósito para mi vida, pero que obviamente Satanás quería destruirme antes de que creciese, porque Dios tenía un plan para mí, que hoy yo lo puedo ver así y puedo ver la mano de Dios librándome de la muerte varias veces en mi niñez. Pasando el tiempo, a la edad de 14 años, para eso sucedió algo también un poco extraño. Mi mamá se mudó de donde vivía, no vio más a los misioneros, hasta que tiempo después, al mismo lugar donde ella se mudó, en el otro lado de la ciudad, a unas cuadras se habían mudado la misma pareja de misioneros. Así que la esposa le siguió hablando a mamá. Yo me acuerdo que una escena que era constante era ver a mi mamá en el living hablando con esta mujer, orando por mi mamá, predicándole, y mi mamá siempre terminaba llorando, conmovida. Yo no sabía por qué, yo le preguntaba, ¿por qué siempre que viene esa señora tú lloras? Y ahí yo vi la mano de Dios también, tratando de alcanzar a mi familia. A los 14 años, como era un muchacho medio rebelde y alegre, me expulsaron de la escuela donde estaba, no por buenas notas ni por buena conducta, y me fui a otro colegio donde conocí a un muchacho que había estudiado yo con él en la primaria y me lo volví a encontrar, y este muchacho me empezó a hablar de Dios y me dijo, tú necesitas mucho de Dios. No sé si me vio demasiado mal, y me invitó a su iglesia. Yo siempre trataba de zafar, hasta que un día, por cansancio, y yo para que no me moleste más, le dije, bueno, voy a ir. Me invitó a un concierto cristiano. Y este muchacho, después fuimos hilando, sin saberlo, él, y sin saberlo la esposa del misionero, era sobrino de los misioneros que le habían hablado a mi mamá, pero ellos no estaban en mucho contacto. Y me invitó a su iglesia y ahí yo conocí a Jesucristo, tuve una experiencia donde le entregué mi vida a Cristo y pude ver la mano de Dios. Después, lo chistoso que estos misioneros cuando se enteraron pues, se pusieron muy contentos. Después mi mamá también aceptó al Señor y a partir de ahí, de ese día,
no dejé de seguir al Señor. 14 años tenía. Empecé a meterme más y más con Dios, a leer la Biblia, a prepararme. Dejé todas mis amistades mundanas, la vida que llevaba, que no era una vida, digamos, era un adolescente, pero en Acapulco, que era donde yo vivía, los jóvenes son más precoces porque tienen mucha fiesta, mucho destrampe. Y yo fumaba, tomaba, salía a bailar como si tuviese más edad. Y dejé ese tipo de vida, dejé las amistades que tenía y fue como que mi vida dio un giro de 180 grados. Empecé a conocer más y más de Dios. A los 17 años yo ya estaba preparándome para conocer más de la Biblia. Mis pastores vieron mi crecimiento y me pusieron como líder de adolescentes de una iglesia grande. Tenía 200 adolescentes a mi cargo. Uno de esos adolescentes era Lucía, que era mi alumna y después se convirtió en mi asistente en el grupo de adolescentes. Después, obviamente, fui creciendo. Me pusieron como líder de jóvenes, de 400 jóvenes, y empecé a dar clases en la escuela dominical, empecé a servir al Señor, y a la edad de 18 años fue la primera vez que prediqué, no en mi iglesia, sino en otra iglesia. Me invitaron a un congreso de jóvenes, y a los 18 años ya estaba yo predicando por primera vez. Ahí sucedió algo, Dios empezó a hablar a mi corazón. No te voy a hacer la historia larga, pero sí te voy a decir algunos detalles importantes. Yo tenía todo, por así decirlo, armado. Tenía una iglesia hermosa donde me congregaba, era un líder en esa iglesia. Estaba estudiando en la universidad, la mejor universidad de mi estado, una universidad privada. Tenía ya una propuesta de trabajo en el gobierno porque mi papá estaba en la política y tenía prácticamente un futuro prometedor y todo andando de una manera perfecta. Dios me empieza a llamar en ese momento y me empieza a decir: te quiero usar, es tiempo de que salgas del nido y que vueles y que me sirvas. Pasó un año en esa lucha entre yo diciéndole a Dios, pero sí, no, era una lucha interna, hasta que finalmente respondí al llamado de Dios y le dije: está bien, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Y tuve que dejar la congregación donde estaba, fui a hablar con el pastor, me despedí, le pedí la bendición, mucho no le gustó que me fuera, pero tampoco me podía obligar a quedarme, y a partir de ahí yo empecé a predicar en otras iglesias, empecé a aprender a los pies de un profeta de Estados Unidos que se llamaba Richard Maiden, que visitaba mucho Acapulco. Empecé a fluir en el ministerio profético, pero de ahí sucedió algo. También estaba todo bien, me encantaba predicar, iba a una iglesia, iba a otras ciudades, predicando. Me invitaban y iba a eventos, a campamentos, a congresos. Y yo siempre le había dicho a Dios: yo quiero ser cualquier cosa en tu obra, menos pastor. Porque no me gustaba el trabajo del pastor. Y yo me acuerdo que siempre le decía: mándame de misionero, mándame a otros países, mándame a donde quieras, pero por favor, no quiero ser pastor. Y qué sorpresa que Dios me empezó a hablar y me dijo: es tiempo de hacer algo más. Y yo me acuerdo que tuve una visión, antes de eso, cuando Dios me llama a dejar todo, ¿sí? Dios me dice: deja tu tierra, deja tu parentela y te vas a ir a donde yo te voy a mostrar. Piensa, yo tenía todo, yo estudiaba en una escuela privada, iba a una iglesia grande, era parte de los líderes, todos me querían en esa iglesia, todas las mamás me presentaban a sus hijas, querían que me case con sus hijas, era así de popular era en la iglesia. Era la iglesia más grande de mi ciudad, mis pastores me querían,
estaba estudiando en la universidad, en un buen colegio, tenía todo bien. Y Dios me dice, tienes que dejar todo eso y tienes que estar dispuesto a irte sin saber a dónde vas, a servirme sin nada más que lo que llevas puesto. Tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tus amigos, tienes que dejar tu ciudad y tienes que seguirme. Pasó un año en esa lucha donde dije, no es Dios, soy yo. Hasta que Dios me empezó a hablar cada vez más claro y entendí que realmente Dios me estaba llamando. Le pedí varias pruebas, Dios me las respondió. Entonces dije, bueno, eres tú, Señor. Así que fui a la universidad, me di de baja, hice una carta para dejarle a mi madre, despidiéndome de ella. Me despedí en la iglesia donde estaba, hablé con el pastor. Me compré una mochila de mochilero, un sleeping bag, una bolsa de dormir y un ticket de ida, sin saber a dónde iba. Entonces Dios me dijo, vas a ir 3 días vas a estar en tal lugar, ¿sí? Como a 2 horas de donde yo vivía, era una zona para acampar. Entonces Dios me dijo, quiero que te apartes de todo, ¿sí? En medio de la montaña, y te voy a decir qué hacer y qué vas a hacer a partir de ahí, a dónde vas a ir. Entonces me fui 3 días en medio de la montaña, en 3 días de ayuno, sin comer, y orando y buscando a Dios. Ya me había ido de mi ciudad. Cuando yo salí de mi ciudad y ya iba yo en el micro, es como que algo se rompió adentro. Empecé a llorar porque sabía que capaz no iba a ver nunca más a mi mamá, nunca iba a ver a mis amigos, y me iba. Tenía 18 años. Algo se rompió adentro mío, ¿sí? Todos mis sueños, todas mis ambiciones humanas, todo mi egoísmo, todo aquello que nos ata a lo terrenal, se rompió, ¿sí? Es como que experimenté una muerte. Ahí es donde realmente entendí lo que decía Jesús, deja todo y sígueme, ¿sí? Porque tuve que dejar absolutamente todo e irme sin saber a dónde iba a estar, ni qué iba a hacer, pero a la vez fue una experiencia liberadora, porque por primera vez me sentí completamente libre. Era Dios y yo, sin depender de nada más que vivir por fe. Y ahí salí, llegué al medio de la montaña y empecé a orar. Fueron los 3 días más largos de mi vida, porque aparte que no estaba en ayuno, nunca había hecho un ayuno tan largo. 3 días completos, días y noches, sin parar, sin comer y orando constantemente. No sabes cómo se te pasan los minutos y sientes que no terminan, en medio de la nada, más en medio de la noche. Pasó el mediodía, pasó un día, pasó el otro día y no pasaba nada. Yo pensaba, dije, se me va a aparecer Dios, se me va a aparecer un ángel, se va a abrir el cielo y va a venir una luz. Nada. Hasta el 3er día, iba a terminar el día y Dios no me hablaba, no sentía nada y era como que silencio completo. Y en todo eso, en ese proceso, muchas cosas más empezaron a morir en mí, ¿sí? Deseos personales, ¿sí? Anhelos y ambiciones personales, el amor al dinero, ¿sí? A tener una vida cómoda, a ser conocido, todo eso tuvo que morir en esos 3 días. Hasta que llegó el momento que se terminaban esos 3 días y Dios me tenía que decir a dónde iba a ir. Yo me imaginaba que Dios me decía, tienes que estar dispuesto a que te mande a un pueblo donde nadie te conozca, donde haya 2 habitantes y pases el resto de tu vida ahí predicándole solo a esos 2 habitantes. ¿Estás dispuesto a eso? Yo le dije, sí, Señor. Entonces, cuando Dios empezó a hablarme,
Y empezó a tratar con mi corazón. ¿Estás dispuesto a no ser nunca conocido? ¿Estás dispuesto a nunca casarte, a no tener familia, a no tener un techo sobre ti? Y yo empecé a decirle, sí, Señor, estoy dispuesto. Y empecé a morir a todo eso. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Bueno, ahora vas a volver a tu ciudad. No vas a dar explicaciones a nadie. Y ahí en el medio de eso, en medio de esa ciudad, me vas a servir. Yo no entendí nada, me volví loco. Le dije, Dios, ¿por qué me mandas? Ya quemé los puentes ya. Voy a quedar como un loco. Escribí una carta, me di de baja en la universidad y ahora me mandas de regreso. Voy a hacer la burla de todos. Y Dios me dijo, justamente si dices que no te importa lo que opinen los hombres, entonces vas a volver. Y me dijo Dios, te estoy probando como probé a Abraham. ¿Viste que Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo y lo vas a sacrificar? Y Abraham ya estaba listo a matar a su hijo y Dios le dijo, detén tu mano, ahora he visto que en verdad me amas y que estás dispuesto a todo por mí. Bueno, Dios me dijo lo mismo. Ya vi que me amas, chistoso, ¿no? En ese momento no me causó mucha gracia. Dije, tengo que volver a verle la cara a mi mamá, a verle la cara a toda mi familia y aguantarme que me digan todo sin poder dar ninguna explicación. Y fue así. Volví y bueno, de los sermones de acá, de allá, de mis pastores, de mis padres, de mi familia, de mi madre, de todo. Ese día que volví tuve un sueño donde yo iba a un lugar donde había mucha gente, como una reunión de una iglesia, y llegaba un hombre y una mujer que eran profetas. Yo estaba sentado en la primera fila, ella se acercaba a mí, me ponía de pie, se acercaba el hombre y los dos me daban una profecía, que no me la olvido. Y ese sueño pasó más o menos un par de semanas, yo me olvidé después del sueño. Fue un sueño muy lindo, pero fue un sueño. Y me acuerdo que me invitaron a una reunión. Y en esa reunión yo no me acordaba del sueño hasta que estaba sentado en la primera fila. Y de repente, cuando empezó la reunión, me acordé todo el sueño y me acordé que era el mismo lugar que yo había soñado, que era la misma reunión, que yo iba vestido igual, todo como lo había soñado. Y entró esa pareja de profetas, y cuando empezaron ellos a ministrar, ella se acercó a mí, me tomó de la mano, me dijo, ponte de pie, y después vino el esposo, y los dos me dieron una profecía. En esa profecía, Dios me decía, yo estoy preparando en ti un corazón de pastor. Yo dije, ¡ah, no! Dije, está bien, Señor. Lo mismo que me había dicho Dios en el sueño, me lo estaban diciendo ahora nuevamente, para que yo no tuviese duda de que realmente Dios me estaba llamando. Y me estaba diciendo, te estoy llamando a iniciar una iglesia. Y bueno, en la profecía Dios me decía cómo iba a ser esa iglesia. Dice, va a ser una iglesia llena de gente profética, una iglesia de líderes, una iglesia de príncipes, que yo voy a usar y los enviaré a las naciones. En ese entonces yo ya me estaba reuniendo en casa de Lucía con su familia, porque su papá quería que yo le dé unos estudios. Él era un arquitecto muy preparado, muy educado, y tenía conflictos con su fe, más bien con la Biblia, porque había cosas que no creía, que no entendía, y quería que yo le explicara. Entonces nos reuníamos una vez por semana en casa de Lucía, con ella, su papá, su hermano y su mamá, y otro amigo que había invitado, y Dios me dijo, este es el grupo con el que vas a iniciar la iglesia, la cual te estoy llamando a establecer en esta ciudad y que será enviado a otros países. Y ahí empezamos por primera vez amistad. Yo tenía 20 años, esto estamos hablando hace 23 años, era un bebé yo, ahora que pienso, yo era un nene, y tengo hoy 43 o 42. Carolina, ¿cuántos tengo? Creo que 42. Cumplo 43 ahora en diciembre. Entonces hace 22 años empezamos amistad en México, en Acapulco, en casa de Lucía.
Y ahí se fueron añadiendo otros hermanos, y en poco tiempo ya no cabíamos en su casa, y el papá también decía, ya, búsquense otro lugar. Y alquilamos un salón en una casa cultural, un salón más o menos como este, un poquito más grande, y ahí empezamos las primeras reuniones de amistad en Acapulco. Algunos de los que se añadieron, Liliana, Rafael, que hoy son pastores en la Iglesia en México, fueron los primeros que vinieron. Noé, Cristina, que hoy no está con el Señor ya, es un pastor que partió. Y bueno, y de ahí se fueron añadiendo otros, y hoy la Iglesia Amistad en Acapulco está funcionando, adorando a Dios igual que nosotros, con pastores que están bajo nuestra cobertura. Pero me acuerdo que ahí, al poco tiempo empezamos a crecer, Dios empezó a levantar líderes, empezó a formar discípulos, y más o menos a los 3 años de que empezamos Amistad en Acapulco, Dios nos dio una profecía. Y en esa profecía Dios decía, yo los voy a llevar a Argentina y los voy a llevar a otras naciones. Y nos dijo otras naciones que las tengo escritas ahí, después se las voy a compartir. Pero una de ellas iba a ser Argentina. Y dije, bueno, está bien. Lo dejamos así, como que bueno, como una profecía que sucederá en algún momento. ¿Qué pasa? Al poco tiempo me llaman de Argentina, me llama una hermana que se llamaba Mabel, me acuerdo, de Salta, desde Salta. Era una joven que me dice, estamos haciendo un congreso de jóvenes en Salta, y mientras orábamos a qué predicadores invitar, ya tenían todos, les faltaba un predicador. Dice que no sabían a quién invitar y oraron el grupo de jóvenes, y Dios les dijo, a uno de ellos les dijo, se llama Noel, y a otra chica le dijo, es de México. Entonces, obviamente no conocían a ningún Noel de México, buscaron en internet, predicador Noel, México, y le salió la página de nuestra iglesia, y así que me mandaron un email justamente contándome todo eso e invitándome a predicar a Argentina. Y fue la primera vez que yo vine a Argentina. Esto fue, si no me equivoco, en el 99 para empezar el año 2000. Y fue a Salta, obviamente pasé por Buenos Aires, y de ahí empecé a venir más a Argentina. Me invitaron a predicar de otras iglesias, hasta que conocí al pastor Juan Carlos y Carolina, quien es mi esposa, y me hospedé en su casa, y me hospedé, y dice, no se fue más. y ahí yo supe, cuando conocí a este gran hombre de Dios, que es mi suegro ahora, se unió nuestro corazón. Empecé a predicar por todo Buenos Aires, él me acompañaba a todos lados, junto con otro pastor que nos organizaba la agenda, el pastor Marcelo Haley, y empecé a predicar en diferentes lugares hasta que yo sentía que ya era el tiempo de establecer amistad en Buenos Aires. Entonces le conté a Juan Carlos, dice, bueno, vamos a empezar a orar y a ver qué puertas se abren. Y en ese tiempo el pastor Juan Carlos hacía mucho que no se veía con su hermano Martín, estaban un poco distanciados, y yo le dije, ¿por qué no vemos a tu hermano? No sé cómo pasó que él le contó a su hermano, mira, tengo un pastor acá de México, y Martín nos invitó a comer a su casa. Decía Carolina, hace años que yo ni conocía la casa de mi tío, y dice, y tú veniste a unirlos nuevamente, y bueno, fuimos. Y ahí también se unieron nuestros corazones con Martín y empezamos a vernos. Me acuerdo que nos reunimos en un café en el centro y yo estuve orando y le dije, Martín, siento que Dios nos está uniendo. Y él me dijo, yo siento lo mismo. Justo él estaba saliendo de una etapa, terminando una etapa en la iglesia donde él había pastoreado por muchos años, y estaba orando para que Dios le dijera qué hacer ahora. Y justo fue que nos conocimos y bueno, empezamos. Él dice, yo tengo un salón en Villa Crespo, tengo un local grande que era una iglesia,
está vacío, si quieren, ahí está para que lo usen. Y ahí fue que empezamos hace 13 años, la primera reunión, el 2004, un 10 de octubre de 2004, en Villa Crespo, en un barrio de gente mayor, ahí por Warnes, más allá, cerca de Warnes. Y tuvimos que ir a pintar y arreglar el lugar, y éramos 4 gatos locos ahí orando, pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos use. Y así empezó Amistad Buenos Aires. Después yo seguí predicando y ahí conocí a Gastón y Silvana, que se unieron con su familia y empezamos a ir allá a Villa Crespo. Tommy tenía 3 años, ¿no? 3 o 5 años. Ahora está allá en el sonido. Josué también, que está en la batería. Eran niños buenos y lindos ahora. Siguen siendo buenos, lindos, no sé tanto. Y bueno, así empezó a crecer la iglesia hasta que entendimos que era tiempo de movernos de ahí. Empezamos a orar. Dios nos dio este lugar hace 5 años y prácticamente empezamos de nuevo, porque la gente se quedó allá, los que eran de por allá ya no venían hasta acá, y empezamos de nuevo hace 5 años. Y hace un año que que tuvimos una experiencia muy fuerte, hace un año más o menos, donde Dios nos habló que era tiempo de renovar y prácticamente tuvimos que empezar nuevamente con jóvenes, todos jóvenes. Por eso vean, son casi todos jóvenes, ¿sí? Tenemos un par de viejitos acá con corazón de joven, pero el resto son todos jóvenes. Y ha sido una experiencia muy linda. Empezamos una nueva etapa este año y Dios ha hecho cambios muy buenos. Yo quiero un poquito comentarles cuál es parte de la visión de Amistad, ¿sí? ¿Por qué esta iglesia es especial, ¿sí? Amistad, primero que nada, es una familia. Yo me acuerdo cuando empezamos Amistad en México, pues éramos como una familia, al punto que compartíamos todo, ¿sí? Ahora yo les quiero hacer un paréntesis, volviendo atrás. Cuando empezamos Amistad, yo tuve un sueño. Fue la segunda vez que yo soñaba con Jesús, pero fue un sueño muy real, fue una experiencia transformadora. Nunca había tenido un sueño tan vívido, tan real, donde era como que estuviese yo ahí cara a cara. Y yo me acuerdo que en ese sueño yo estaba en Jerusalén y justamente venía Jesús caminando con sus discípulos, venía con Pedro y Juan y el resto y mucha gente detrás de él. Y en este sueño yo me acercaba para escuchar lo que Jesús iba a decir, y Jesús empezaba a predicar, y me acuerdo que era la Jerusalén antigua, y Jesús se acercaba a mí y me decía: ven, te voy a mostrar algo. Y Jesús me conocía en el sueño, y yo empezaba a caminar detrás de Jesús, más bien a su lado, pero no quería ir, es como que iba detrás, ¿viste? Y yo lloraba por dentro, todo el camino iba llorando y diciendo: estoy caminando con Jesús. Y Jesús me mostró Jerusalén. Y me dijo: la Jerusalén de ahora no es la Jerusalén de antes. Y me mostraba la Jerusalén de ahora y la Jerusalén de antes. Y me dijo, en ese sueño Jesús me dijo: lo mismo sucede con mi iglesia. El hombre ha añadido cosas sobre la iglesia, rituales, costumbres, tradiciones que no son parte de la iglesia original que yo formé. Y Dios me dijo: quiero que vuelvas a los orígenes y quiero que hagas una iglesia como la iglesia original, la iglesia primitiva. Y desperté de ese sueño. Ese mismo día, en la noche viendo un documental, o sea, desperté en la mañana y a la noche viendo un documental en Discovery Channel. Era un documental sobre Jerusalén. Y en ese documental el historiador o el arqueólogo
mostraba unos muros enormes, pero subterráneos abajo de Jerusalén, y me acuerdo que él decía, estos son los verdaderos muros de la Jerusalén de Jesús, y por estas calles caminó Jesús, y en mi sueño Jesús me había mostrado justo ese lugar que yo estaba viendo en el video. Ahora, yo nunca había ido a Jerusalén, yo nunca había visto eso, no sabía que realmente la Jerusalén actual está muy por encima, porque la Jerusalén sufrió guerras y la demolieron y construyeron encima y demolieron. Entonces, la Jerusalén actual está muchos metros más arriba y las calles no son las mismas donde Jesús anduvo. Eso quedó muy abajo. Pero este arqueólogo mostraba los verdaderos muros y las calles en una excavación por donde anduvo Jesús. Y ahí yo dije, esta es una confirmación realmente que Dios quiere que yo investigue sobre los orígenes de la iglesia primitiva. Entonces yo siempre fui un poco traga para leer y todo eso. Entonces compré libros de historia de la iglesia, compré todo lo que había, videos, empecé a investigar y empecé a leer libros de historia de la iglesia, libros judíos, libros cristianos, de todo tipo, para ver cómo realmente fue la primera iglesia. Y descubrí que la iglesia que fundó Jesús era muy diferente a la iglesia como nosotros nos imaginamos. Los primeros cristianos no tenían templos, no tenían lugares físicos donde adorar, no tenían Biblias. La Biblia recién se estaba escribiendo. Los líderes, los pastores, no es que les llamaban pastor, apóstol, profeta, no. Eran personas que tenían una función, ¿sí? No era un título, no era un cargo, no tenían una vestimenta, no tenían rituales, era todo muy espontáneo, era todo muy natural. El cristianismo, más que ser una organización y una institución, era un estilo de vida, era una forma de vivir, era una forma de creer, de pensar. Los primeros cristianos, una iglesia se formaba porque se reunían cristianos a orar en una casa y ahí empezaba una iglesia. Sí, los apóstoles eran personas que viajaban y ministraban a los discípulos y predicaban en cualquier lugar. No tenían títulos o cargos, ni vestimentas raras, ni andaban con cosas extrañas, ¿sí? No había rituales, no había instituciones. Era simplemente una forma de vivir, pero una fe genuina, una fe pura, ¿sí? Así que cuando empezamos Amistad en México, pues nos tuvimos que quitar todo aquello que nosotros nos habían enseñado que era parte de la iglesia, todo el ritual, y empezar de cero. Mira, fue tanto que quisimos hacerlo tan igual a la iglesia primitiva, que me acuerdo que aún nos metimos a vivir en común con unos de los hermanos cuando empezamos la iglesia. Teníamos una misma bolsa, juntábamos el dinero, alquilamos un departamento y nos fuimos a vivir juntos. Las mujeres les alquilamos otro departamento, casi tipo secta. Una cosa muy rara. Después salimos de eso porque no, por acá no tiene nada que ver. Pero sí entendimos que no se trata de imitar al pie de la letra lo que hicieron los primeros cristianos, pero sí entender la esencia y el espíritu de la primera iglesia. Entonces, la primera iglesia era una iglesia espiritual, pero libre de ritualismos y libre de religiosidad, ¿sí? No había religiosidad, porque no había templos. No había reglas, no había, esto no puedes hacer, la falda hasta acá, el pelo hasta acá. No había nada de eso, ¿sí? Los rituales los fueron añadiendo las religiones, los hombres. Pero el cristianismo que predicó Jesús era un cristianismo muy sencillo, muy espiritual, muy genuino. Es espiritualidad sin religiosidad. Entonces ahí empezamos con Amistad y dijimos, la iglesia somos nosotros, no es este lugar, la iglesia somos nosotros. Entonces desarrollamos los lazos de familia y de unidad, más que la parte institucional y organizacional. ¿Sí se entiende?
Lo importante son las personas, no el lugar. Lo importante son las personas, no el nombre. ¿Sí? Lo importante son las personas, no los pastores, no los líderes. Hoy en día hay muchas personas que les gusta ir a la iglesia de tal porque siguen a un líder. ¿Sí? Yo voy a la iglesia fulana porque el pastor es fulano. Yo soy de la iglesia de tal y dicen el nombre del pastor. Y Jesús no quería eso. Jesús quería que todos fuesen iguales en la iglesia y que todos tuviesen el mismo valor. Entonces, por eso que en la iglesia nadie me llama pastor. Me dicen Noel. En otras iglesias le dicen reverentísimo, reverendo, pastor, apóstol. No, aquí no. Yo soy Noel, soy igual a ti. ¿Se entiende? Porque así era en la iglesia primitiva. Y así empezamos nosotros a sacar mucho adorno y ritual y cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Y empezamos a buscar la esencia. Empezamos a buscar que en amistad fuese como una familia. Entonces empezamos a buscar las relaciones. Que nos importa cada persona, que nos importa cada hermano que va a amistad. ¿Sí? No buscábamos cantidades ni números, sino que cada uno es importante. ¿Sí? Y en amistad tú no eres uno más. En amistad sabemos quién eres, sabemos cuál es tu nombre, nos importas tú, no eres un número más, no eres un asiento en una banca, eres alguien que es parte de nuestra familia. Esa es la diferencia y eso es amistad. Amistad también es una comunidad de fe, donde tenemos mucho en común, donde tenemos metas en común y sabemos trabajar en equipo. En amistad no fomentamos el individualismo. Por eso tú ves que un día predica un pastor y otro día predica otro pastor. No hay un centro. No hay un Mesías, porque ya tenemos un Mesías que es Jesús. ¿Sí? No buscamos que tú pienses solo en ti, sino que vamos a fomentar que tú pienses en los demás. Esa es una comunidad de fe y es parte de nuestra visión. Amistad también es un oasis y un refugio, justamente para el que está cansado, para el que viene golpeado, para el que han maltratado, para el que lo han juzgado o lo han rechazado o lo han herido. Amistad es un lugar donde tú te vas a sentir aceptado tal como tú seas. Si no, pregúntenle a Rafa. Trae esos peinados raros y lo amamos y lo aceptamos. En amistad tú te vas a sentir cómodo como tú seas, nadie te va a querer cambiar, porque ese es un trabajo que le corresponde a Dios, es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro deber es aceptarnos y amarnos como somos. Alguien me preguntó, ¿y qué pasa si viene un homosexual a amistad? Y un homosexual va a ser recibido, una prostituta también, cualquier pecador es bienvenido a amistad, porque nosotros no es nuestro deber ni juzgarlos, ni cambiarlos. Obviamente en amistad no fomentamos el pecado, no fomentamos un estilo de vida pecaminosa y tampoco lo aceptamos, pero sí aceptamos a la persona. Como dice el dicho, Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Y creemos que tener un espíritu de aceptación, un espíritu de perdón y un espíritu de misericordia tiene más poder para transformar una vida que un espíritu de juicio, un espíritu de crítica, un espíritu de rechazo o un espíritu que juzga, ¿sí? Esas actitudes no son parte del Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesús, venimos golpeados, venimos lastimados, pero sobre todo venimos llenos de pecado. ¿Y acaso Jesús no nos recibió? Sí que nos recibió. Y nos amó y no le importó ensuciar sus manos para sacarnos del fango. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar eso cuando viene alguien en las mismas condiciones? Lo vamos a abrazar y le vamos a decir bienvenido a casa, como el hijo pródigo que vuelve, porque necesita justamente sentirse amado y aceptado, sentirse que tiene una familia a la cual puede pertenecer.
Ese es el espíritu de amistad. Amén. En amistad también creemos en la identidad y en el propósito, ¿sí? Por eso es que no fomentamos el seguir a un líder, porque creemos que cada persona tiene un propósito, que cada persona tiene un destino. Tú tienes un llamado que cumplir, tú tienes un propósito en la vida que cumplir. Eres alguien especial que Dios diseñó. Y eso es lo que nosotros buscamos, y eso es lo que nosotros vamos a siempre enfatizar y vamos a insistir en que tú descubras que tú tienes un propósito, que tú tienes algo que hacer en esta tierra y que por eso Dios te puso en esta casa, para descubrir ese propósito, para crecer y explotar todo el potencial que Dios puso en ti. Así que parte de la visión de amistad es que cada persona, que cada miembro de amistad descubra su propósito y que pueda desarrollarse plenamente. Viste que aquí no hay envidias tampoco. Porque cualquiera puede predicar, ¿sí? Si tiene un llamado para hacerlo. Si tienes un llamado para cantar, puedes hacerlo. Si tú tienes un llamado para enseñar, puedes hacerlo. No importa lo que tú quieras, en amistad siempre vas a tener un espacio para crecer y para desarrollar los dones que Dios te dio y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Otra cosa que amistad es que amistad es comunión. Yo creo que es una de las cosas que más, la gente que viene por primera vez es lo que más nos dice. Siento un amor, siento esa comunión, esa amistad, me siento bien en este lugar, me siento aceptado, como que me han abrazado. Y amistad es eso, es comunión, es unidad, es amistad. Justamente por eso nos llamamos así. Ahora voy a ir a lo del nombre, porque muchos me han preguntado por qué se llaman amistad. Pero hablando de amistad como un lugar de comunión y de amistad, obviamente vamos a evitar los conflictos, vamos a evitar la crítica, evitamos la pelea, evitamos la mala onda, ¿sí? La envidia. Esas cosas no tienen cabida en este lugar, ¿sí? Ni las personas que quieran fomentar eso. Por eso hay gente que viene y dice, no, acá demasiada dulzura, me voy. No queremos actitudes críticas, juicio, negatividad, conflictos, porque ya el mundo está lleno de eso. Si acá venimos justamente a encontrar paz, a sentirnos bien, a encontrar refugio, a recibir, para salir a pelear a ese mundo lleno de mentira y de violencia. No queremos eso en la iglesia. Entonces, vamos a cuidar siempre, no solo los líderes, sino todos los que somos parte de amistad, de que no haya ninguno de esos espíritus de crítica, juicio, conflictos. Entonces siempre vamos a estar listos como para corregir, que eso no es lo que buscamos en amistad. En amistad queremos que todos se sientan bien, que todos se sientan amados, respetados, valorados. Pero las críticas, los juicios, los conflictos nunca traen nada bueno. Generan ambientes hostiles, generan ambientes desagradables. ¿Quién quiere estar en un lugar donde hay pelea y conflicto y crítica y mentira y envidia? Es horrible. Entonces, desde que empezamos amistad, nos propusimos, no queremos eso en la iglesia. Queremos que este sea un lugar de paz, un lugar de aceptación, un lugar donde te sientas cómodo y te sientas bienvenido, pero no fingido, sino de verdad. Y eso es lo que buscamos, y creo que lo hemos logrado bastante, porque realmente se siente ese amor, se siente esa aceptación, se siente ese espíritu, que es el espíritu de Cristo, ¿sí? Yo cuando entro a la presencia de Dios no siento que Dios me juzga, no siento que Dios me critica, que Dios me tiene envidia. Siento paz, me siento amado, me siento aceptado, me siento feliz. Entonces yo creo que tenemos que saber distinguir el Espíritu de Dios, y si esta casa es la casa de Dios, eso es lo que tiene que abundar. Amén. Entonces cualquier cosa que no sea eso no va a tener cabida en este lugar.
Amistad también es búsqueda de Dios. ¿Sí? Es una aventura, es un desafío, es una búsqueda constante. Es algo que vamos siempre a fomentar. No nos vamos a cansar de buscar a Dios. Nuestra obsesión es buscar a Dios. ¿Sí? Siempre va a ser esa nuestra obsesión. Y cuando alguien venga a este lugar, se va a encontrar con eso, que tienes que buscar a Dios. Tú no puedes ser parte de amistad y no querer buscar a Dios. Tiene que haber esa hambre por la presencia de Dios, esa hambre por encontrarte con Dios. No importa los años que lo conozcas, no importa las experiencias que hayas tenido, siempre en un verdadero hijo de Dios tiene que haber esa hambre y ese deseo de buscarlo. Es parte de nuestro ADN, es parte de nosotros. Somos adoradores y los adoradores siempre están buscando a Dios. Amén. En amistad también es crecimiento, ¿sí? Es liderazgo, es avance, es desafío. Algo que Dios nos enseñó. Yo me acuerdo que yo era el único que llevaba auto a la iglesia. El resto de los hermanos, pues, en su Mercedes-Benz con chofer, ¿no? En colectivo. Y yo me acuerdo que cuando empezamos amistad, ni siquiera pedíamos ofrenda. Porque justamente decimos, no queremos poner ningún estorbo para que la gente se acerque a Dios. No queremos que piensen que nos importa el dinero o que queremos sacarle su dinero. Entonces, por muchos años, creo que pasaron 10 años, no pedíamos diezmos. Entonces un día, se ve que Dios a veces me tiene que hablar en sueños porque soy medio cabezón. Tuve un sueño donde Dios me dice, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, Señor. Y me dijo, ¿por qué no estás enseñando sobre el diezmo? Y yo me quedé como que, ups. Y me traté de excusar con Dios. Y Dios me dijo, si tú no enseñas a mi pueblo, les estás robando la bendición. Entonces yo me puse a estudiar. Me hice así medio traga. Me empecé a investigar sobre el diezmo, sus orígenes, todo nuevo. Por un momento yo pensaba que el diezmo era algo del Antiguo Testamento, que no tenía nada que ver con la iglesia de hoy. Y Dios me mostró que no, que el diezmo es antes de la ley. Viene desde Abraham y Abraham fue el padre de la fe. Es pre a la ley, es una ley universal que Dios estableció para bendecirnos, para sostener su obra. Entonces, después de mucho estudiar, enseñé a la iglesia y le empecé a enseñar, Dios nos quiere bendecir. ¿Y qué es la forma en que Dios nos bendice? Cuando nosotros damos. La Biblia dice, dad y recibiréis. Entonces empecé a enseñar y ¿sabes qué? Al poco tiempo, los hermanos de la iglesia empezaron a ser bendecidos. Algunos empezaron a poner negocios. Algunos empezaron a ascender en sus trabajos. Yo me di cuenta de un antes y un después. La misma gente bendecida. Simplemente porque entendieron el principio de dar y bendecir. Y bueno, ahí Dios empezó a hablarnos que un cristiano tiene que ser compatible lo que dice y lo que cree con lo que vive. Entonces, yo no puedo hablar de que Jesús te hace feliz y yo ser un amargado, ¿o no? Sería un hipócrita. Yo no puedo decir, Jesús quita las obsesiones y el afán de tu vida y yo ser un afanado, nervioso y siempre obsesionado. No. Yo no puedo decir Jesús es paz y yo ser alguien que no tiene paz. Yo no puedo decir Jesús trae prosperidad y yo no ser alguien que vive prósperamente. Yo no puedo decir Jesús te quiere bendecir y yo no ser bendición. Entonces Dios nos enseñó que la salvación es integral, que Dios no salva solamente tu alma, Dios salva tu espíritu, alma y tu cuerpo. Dios salva tu familia. Dios bendice tu trabajo, Dios bendice tu economía, Dios bendice tus relaciones. Cuando Dios toca tu vida, Él quiere tocar todas las áreas de tu vida para que los que te conozcan realmente digan, verdaderamente Dios está con este. Y eso abarca todas las áreas. Entonces, Dios quiere hacer una salvación integral de nuestras vidas. Y eso es amistad. Amistad es crecimiento, es liderazgo, es avance personal. Por eso tenemos charlas para emprendedores, para futuros comerciantes,
Por eso motivamos a los jóvenes para que se preparen. Dios quiere que seas cabeza y no cola, que estés adelante y no atrás, pero no en una búsqueda de orgullo, ni en una búsqueda de posición, sino en una búsqueda de testimonio, donde tú eres luz en las tinieblas, donde tú eres bendición. Es diferente a buscar para mi conveniencia, sino yo quiero crecer para ser útil al reino. Yo quiero tener para poder ser bendición a otros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, en amistad, parte de nuestro ADN es fomentar e incentivar el crecimiento personal de cada creyente de manera integral, ¿sí? Yo no creo que Dios se limite solo a salvar mi alma. Dios quiere salvar tu familia, Dios quiere mejorar tu economía, Dios quiere mejorar tu trabajo, Dios quiere mejorar tus relaciones, Dios quiere que tus hijos sean los mejores, que tú seas el mejor en tu trabajo, que tú seas el mejor en tu negocio. Eso es lo que Dios quiere, porque Él nos ha puesto para hacer luz. Amén. Y eso es amistad, y eso es lo que vamos siempre a fomentar en ti. Amistad también es valores, ¿sí? Este fue también parte de nuestro ADN cuando iniciamos amistad. Yo había visto que en muchas iglesias había cosas buenas, pero también había muchas cosas malas, ¿sí? Pecado, crítica, hipocresía, incompatibilidad en lo que la gente dice y lo que hace. No solo hablo de la gente, sino de muchos líderes. Entonces, parte de nuestro ADN es tener buenos valores y vivir esos valores. Entonces, en amistad creemos en la honestidad, creemos en la integridad, creemos en la verdad, en la santidad, en la justicia, en la misericordia, en el perdón, en el amor, pero creemos que la gracia no solo es perdón, misericordia y compasión, sino la gracia también es verdad, es justicia, es santidad, es integridad. Amén. Porque hay lugares como que enseñan una cosa o la otra. Hay iglesias donde les gusta la gracia, la justicia de Dios y la santidad de Dios y se van de mambo. Y empiezan a condenar a la gente y a ver usted, hermana, la pollera está muy alta, la trae arriba del tobillo, más abajo por favor, y el pelo hasta acá al piso, y empiezan a inventar reglas y cosas para supuestamente fomentar la santidad y la justicia y terminan yéndose por otro lado. Y hay otro tipo de iglesias que es todo perdón, misericordia, y está todo bien, no importa, vos tenés 2 mujeres, no importa, traelas. Vos sos un poco chorro, sí, yo sé que está fastidiado, pero vení, no hay problema. Y creen que la gracia es permiso para el pecado. Es otro error, ¿sí? Entonces los 2 extremos en realidad es ignorancia de lo que es la gracia realmente, porque la gracia es perdón, sí, es misericordia, es el favor no merecido, pero la gracia es una gracia que transforma, es una gracia que santifica, es una gracia que te hace mejor, es una gracia que te hace íntegro, es una gracia que te aleja del pecado y que te lleva a la luz y a la santidad de Dios. Esa es la verdadera gracia. Yo no creo un cristiano que tiene más de 5 años y sigue pecando, y sigue robando, sigue mintiendo. La gracia no la entendió, porque la gracia te transforma. Yo no creo en alguien que dice que está en la presencia de Dios y después llega a su casa y la faja a su mujer. O llega a su casa y empiezan a decir malas palabras y a gritarse y a odiarse. ¿Dónde está Dios? La presencia de Dios te transforma. Amén. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, dice que su rostro cambió y la gente no lo podía ver porque resplandecía de la presencia de Dios. La presencia de Dios transforma, si no, lo único que tuvieron fue una emoción. Entonces nosotros buscamos esa presencia que transforma, buscamos esa gracia que está para todos, pero que transforma. Amén. Eso es amistad.
Amistad es una familia, es una comunidad de fe. Amistad es un lugar donde tú vas a ser desafiado a cambiar, desafiado a crecer. Es un lugar donde tú vas a sentirte en familia, te vas a sentir bendecido, te vas a sentir aceptado como eres, pero también te vas a sentir desafiado a ser mejor. Amén. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Yo cada día estoy más orgulloso y más agradecido por la familia espiritual donde Dios me ha puesto, que es amistad. Les decía el nombre, amistad. Cuando Dios nos dio el nombre, antes el nombre completo era Centro de Amistad Cristiana Internacional. Así. Y fuimos haciéndolo más práctico y después quedó Centro Amistad y después quedó Amistad, simplemente. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es otra cosa que fomentar o buscar que esa amistad que el hombre había perdido con Dios se vuelva a dar. El cristianismo es eso, tener una amistad y una relación con Dios. La cruz no es otra cosa que amo a Dios, Dios me ama a mí, amo a mi prójimo y amo a mis enemigos. ¿Sí? Dios nos llama a ser sus amigos. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré mis amigos. ¿Sí? Y Abraham, que es el padre de la fe, fue llamado amigo de Dios. Y eso es la esencia del cristianismo, que nuestra relación con Dios sea tan estrecha, tan profunda, tan cercana como la relación que tiene alguien con un amigo. Y por eso somos amistad. Amén. Y porque también Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que que aquel que pone su vida por sus amigos. Porque esa es la otra parte del cristianismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Toda la Biblia se resume en esas dos cosas. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso somos amistad. Oramos. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias por esta casa donde me has puesto. Gracias por amistad. Gracias por poder ser parte de tus planes. Porque amistad no nació de una pelea, de un conflicto, ni de una división. Amistad nació en tu corazón, en tu visión para alcanzar vidas, para salvar almas, para restaurar familias, para levantar personas. Gracias, Señor, por un año más en Buenos Aires. Bendice esta iglesia, bendice esta familia, bendice amistad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso bien fuerte. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en soyamistad.com.